Hola a todos, espero estén muy bien y sean bienvenidos a Al fin entendí química. En el video pasado aprendimos las bases de la nomenclatura inorgánica. Por ejemplo, conocimos cómo se relaciona el nombre con las fórmulas químicas. Aunque de lo más importante fue entender que para simplificar la nomenclatura vamos a considerar que todos los compuestos se conforman por un anión y un catión. Pues hoy conoceremos cómo se nombran en general los cationes, en específico los cationes metálicos. Aprender de manera independiente el nombre de los cationes tal vez no es muy común, pero vas a ver que este método nos va a hacer mucho más sencillo conocer la nomenclatura de otros compuestos. Antes que nada, por motivos meramente didácticos, vamos a clasificar a los cationes en tres tipos: aquellos que tienen solamente un número de oxidación, con dos números de oxidación, y cationes con más de dos números de oxidación. Recuerda que el número de oxidación es un valor arbitrario que usamos para nombrar y formular compuestos. En el próximo video quedará más claro cómo se utiliza este dato, pero por ahora, con que tengas en mente que básicamente nos indica la carga que tiene o que tendría un elemento cuando forma un compuesto. Regresando a la clasificación, a mí me gusta separar los cationes de esta manera porque esto nos ayuda a conocer el tipo de nomenclatura más común que se utiliza con ellos. Por ejemplo, vamos con los primeros. Los cationes más comunes que usan un solo número de oxidación son los metales del grupo 1, es decir, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Todos estos elementos, cuando están formando un compuesto, van a tener número de oxidación de +1. Por otro lado, los metales del grupo 2, o sea, berilio, magnesio, calcio y todos sus amigos, tienen número de oxidación de 2+. Y por último, un catión común es el ion aluminio, que tiene número de oxidación de +3. Este tipo de cationes son los más sencillos de nombrar, porque generalmente, aunque debo aclarar que nunca nada es regla en la química, todo tiene excepciones, pero generalmente se nombran simplemente con su nombre. Ya sé que suena tonto, pero ahí va. Por ejemplo, todos estos compuestos se formaron al unir al ion sodio con un anión diferente. Claramente van a tener nombres distintos, pero para mencionar al sodio, simplemente escribimos su nombre. En otros casos, veremos que tenemos que agregar ciertas cosas. Y es lo mismo con elementos del grupo 2 o con el aluminio. Si tú los ves en un compuesto, simplemente se van a mencionar con su nombre normal. En cambio, con cationes que usan más de un número de oxidación, sí tenemos que ser más específicos. Por ejemplo, si te mencionara el compuesto óxido de fierro, tal vez sepas que me refiero a un compuesto que tiene oxígeno y que tiene fierro. La cuestión es que existen dos opciones, este o este. ¿Por qué hay dos compuestos diferentes? Porque normalmente el fierro trabaja con dos números de oxidación distintos, y eso cambia desde el nombre y la fórmula hasta las características del compuesto. Existen dos maneras comunes para nombrar este tipo de iones. Una de ellas se conoce como nomenclatura sistemática, en la cual se indica el número de oxidación entre paréntesis usando números romanos. Por ejemplo, cuando el fierro tiene número de oxidación de +2, decimos que es el ion fierro 2. En cambio, el otro sería el ion fierro 3. Y literalmente, así se mencionan cuando los nombramos en un compuesto. Por ejemplo, si combinamos cada ion fierro con el ion cloruro, resultan estos compuestos: cloruro de fierro 2 y cloruro de fierro 3. O si los combinamos con oxígeno, se nombrarían óxido de fierro 2 y óxido de fierro 3. Bastante sencillo, ¿no crees? La otra nomenclatura que puede tener este tipo de cationes es la tradicional. En ella vamos a diferenciar cada número de oxidación escribiendo el nombre del elemento más un sufijo. O sea, este tipo de nombres tienen dos terminaciones, oso o ico. El sufijo oso se utiliza para el ion de menor número de oxidación y la terminación ico para el de mayor número de oxidación. Es decir, de los iones fierro, el menor es el ion fierro 2+. Entonces, a este se le conoce como ion ferroso. Y el número mayor corresponde al ion fierro 3+, que en realidad se le conoce como ion férrico.
Entonces, si regresamos a los compuestos de hace un momento, al cloruro de fierro 2 también lo podemos llamar cloruro ferroso, y ambos nombres son válidos, te los puedes encontrar tanto en libros como en manuales de laboratorio. De forma similar, el óxido de fierro 2 se puede nombrar como óxido ferroso. Por otro lado, los compuestos que tienen al ion fierro 3+, podrían llamarse cloruro férrico y óxido férrico. Solo recuerda que la terminación afecta únicamente al catión. Ya en el siguiente video veremos cómo nombrar la parte de los aniones. Aquí tengo que aclarar algo importante. Las terminaciones oso e ico no forzosamente van a indicar los números de oxidación D+2 y D+3. En este caso porque estamos hablando del fierro, pero en realidad eso va a depender de cada metal. Por ejemplo, el cobre también tiene dos números de oxidación comúnmente, pero en este caso existen los iones cobre +1 y cobre +2. En primer lugar, el nombre sistemático sería cobre 1 y cobre 2. Recuerda, aquí usamos los números romanos. Ahora, para el nombre tradicional, en el caso del ion de menor número de oxidación, o sea, cobre 1, vamos a usar la terminación oso. Y para el mayor, o sea, el cobre 2, se usa la terminación ico, que en realidad se llamarían ion cuproso y ion cúprico. Estos son los nombres que podemos encontrar en diferentes compuestos. Por ejemplo, el óxido de cobre 1 u óxido cuproso y el óxido de cobre 2 u óxido cúprico. Después veremos cómo identificar cuál es el número de oxidación que está usando el metal. Por eso no olvides suscribirte, para no perderte las siguientes clases. Pero por ahora nos es suficiente con irnos acostumbrando a los nombres. Y tal vez alguien se esté preguntando, ¿por qué rayos tenemos dos nomenclaturas cuando claramente una es más sencilla? Simplemente por razones históricas. Hay nombres que están tan arraigados en la química que sencillamente tenemos que conocerlos. Es muy difícil tener una nomenclatura universal cuando tenemos libros y manuales de laboratorio que llevan años usando estos nombres. Y de hecho puede haber más nomenclaturas, como veremos luego. Yo aquí solo te menciono lo más común de acuerdo a mi experiencia. O sea, como yo encontraba estos nombres tanto en manuales de laboratorio como en artículos científicos. Y para este tipo de cationes, ni modo, se utilizan las dos nomenclaturas, tanto tradicional como sistemática. Pero al final de cuentas, mi consejo es que no te abrumes queriendo aprender todos estos nombres de golpe. Solamente se puede aprender paso a paso y practicando. Eso sí, algo que te ayudará a saber si un metal tiene uno o más números de oxidación es la tabla periódica. Como dijimos, los elementos del grupo 1, los del 2 y el aluminio tienen un solo número de oxidación y se nombran con su nombre original. En cambio, los metales de transición y la mayoría de los del bloque P, o sea, los de la derecha, tienen varios números de oxidación. Aquí te dejo una tabla de los más comunes que usan generalmente dos números de oxidación, que aprovecho para recordarte que puedes conseguir más material didáctico como este siguiéndonos en nuestras redes. Finalmente, hay algunos metales que tienen más de dos números de oxidación, por ejemplo el cromo o el manganeso. Y para este tipo de cationes, por suerte, generalmente se usa la nomenclatura sistemática, es decir, indicando el número de oxidación con números romanos. Claro que tienen un nombre tradicional, pero ni vale la pena meterse en tantos problemas por ahora. Muchas gracias, ojalá este video te haya sido de ayuda. Con este conocimiento como base, vas a ver que ahora sí la nomenclatura va a ser uno de los temas más fáciles de la química. Pero recuerda que debes practicar por tu cuenta. Y por eso acá te dejo unos ejercicios. Y también recuerda checar la descripción del video, ahí tenemos más recursos disponibles para ti. Nos vemos, cuídense.